Buenas tardes, el presente video es para mostrar el funcionamiento del taller 4 de electrónica industrial realizado por Juan Carlos Vargas Rubio y Liz Angélica Ramos Medina. En el presente video primero vamos a hablar de la distribución del HMI, del funcionamiento de cada una de sus partes, luego vamos a mostrar un producto, la elaboración de producto, limpieza y elaboración de otro producto. Finalmente vamos a mostrar detalladamente el GraphTech y con eso pues daremos por concluido el video. Entonces, bueno, acá en el HMI se puede ver que la planta es una planta de fabricación de sustancias químicas. En la parte de la planta tenemos el tanque contenedor, tenemos el mezclador, tenemos la válvula 6 que es la válvula para vaciado del producto realizado, tenemos los tanques contenedores para sustancia 1, 2 y 3, para el reactivo y para el agua desmineralizada. Cada tanque mezclador tiene su respectiva válvula. Bueno. En la parte principal del panel de control tenemos los pulsadores de emergencia, pues muy esencial en cualquier proyecto. Tenemos el pulsador de producción y el pulsador de limpieza. Tenemos 4 pulsadores para cada uno de los 4 tipos de productos que se pueden realizar en la planta para que el operario pueda elegir. Tenemos un testigo para válvula 1, que sería la válvula del agua desmineralizada, para el mezclador, que se puede ver acá, que mientras está en funcionamiento pues el testigo enciende, válvula 6 de vaciado, y esta válvula enciende y apaga 3 veces en la operación de vaciado, entonces mientras esté prendida, la válvula 6 el testigo está prendido y mientras apague pues el testigo apaga. En el caso de vaciado va a estar encendido durante los 3 momentos en que ocurre este evento. Y el testigo de producto listo. Tenemos también una parte para la fase de calentamiento, una para las sustancias y otra para el reactivo. En la parte de la fase de calentamiento entonces tenemos 2 pulsadores, uno para subir temperatura y otro para bajar. La idea es que el aumento y disminución de temperatura se realiza manual, eso quiere decir que el operario pulsa el botón de calentar hasta que Bain llegue a 10, es decir, para lograr la temperatura máxima, que pues depende del producto que se desee realizar. En el caso de bajar temperatura, pues igual, hasta que Bain llegue a 0 y la temperatura para Bain igual a 0 para todas las sustancias es 25 grados centígrados. En la parte de sustancias tenemos los 3 pulsadores. Para parte de sustancias y reactivos, la abertura de la válvula se realiza manualmente, pero el cierre es automático. Entonces, cuando el testigo de sustancia 1 enciende, le está indicando al operario que debe pulsar sustancia 1 hasta que la abertura de la válvula llegue al requerido para el producto que se desea realizar. Por ejemplo, para el producto 1 es 20, pero pues las fórmulas no dan exactas, entonces por lo tanto lo hicimos para cuando pase el nivel de 20. Entonces en este caso, para la fórmula, para la ecuación, lo pasa en 22. Entonces cuando el Bain llega a tal valor que hace que la fórmula sea 22, entonces se apaga el testigo de sustancia 1 y ya el oprimir sustancia 1 no tiene ningún efecto y el cierre se realiza automáticamente, que se puede ver acá en la disminución en el indicador. Colocamos un solo indicador, puesto que como a diferencia del taller 3, en este taller 4 la agregación de sustancias es de manera aparte, o sea, una por una, no simultánea, entonces pues no era necesario colocar 3 indicadores, sino que pues con uno bastaba porque pues no van a estar activos al mismo tiempo. Igualmente para la parte de reactivo, pues depende del producto, entonces cuando se enciende el testigo reactivo, el operario oprime reactivo tantas veces tal que llegue la abertura que se necesita para ese producto y se muestre en el indicador. Cuando llega a esa abertura, entonces automáticamente disminuye el nivel. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Entonces online, login. Y bueno, entonces vamos a hacer el producto 1. Entonces, como podemos ver, entonces encienden los testigos de producción y producto 1, enciende el testigo válvula 1, el nivel del contenedor disminuye. Para hacerlo más realista pusimos un rectángulo debajo de cada válvula para que este rectángulo aumente en su tamaño, cosa de que se vea como baja el contenido del tanque desde la parte de arriba hacia la parte del fondo del contenedor. Cuando llega al fondo del contenedor, entonces deja de crecer este rectángulo, por decirlo así, y empieza a aumentar el nivel del tanque mezclador. Con eso se hace un poco más realista la forma en que se agregan las sustancias. Finalmente, cuando se termina de agregar la sustancia 1, o sea, porque pues esta es una válvula on-off que simplemente dura un tiempo su abertura, entonces cuando termina este tiempo,
hacemos este rectángulo invisible para que este nivel pues no se pueda ver y dejamos el nivel del tanque a cierta, pues al nivel donde llegó. Cuando se termine de hacer el producto, entonces lo que hacemos es reiniciar estas variables de, de estos rectángulos para que queden en su posición inicial, que es esta que se puede ver. Entonces si continuamos en producción y en producto 1, entonces ya se agregó el agua mineralizada para ese producto. La temperatura para Bein igual a 0,25 grados, como se puede ver acá. Se encendió el testigo de subir temperatura, entonces es necesario aumentar la temperatura manualmente. Lo que se hizo en esta parte es que solo subiera Bein en el momento en que el operario soltara el pulsador para hacer una especie de antirrebote, puesto que si dejábamos que simplemente apenas lo pulsara aumentara Bein, se hacía demasiado rápido el aumento y no se podía detallar pues claramente cómo se aumenta el nivel en el indicador, como se puede ver en este caso con mayor claridad. Entonces en este caso, por ejemplo, ya llegó al nivel máximo, entonces por más de que se siga pulsando calentar, pues no va a tener ningún efecto. Con eso pues no hacemos nada de memoria, entonces el operario no tiene por qué memorizarse hasta cuántas veces tiene que oprimir el pulsar de calentar, sino simplemente cuando llega a ese nivel, simplemente se apaga el testigo y si sigue pulsando no tiene ningún efecto. Entonces el mezclador se activa y es momento de agregar la sustancia 1, se enciende la válvula, se enciende el testigo de sustancia 1 para indicarle al operario que es momento de que comience a hacer la abertura manual. Entonces pasa lo mismo, se va a aumentar. Cuando llegó a 22, por ejemplo, puedo seguir pulsando acá y no tiene ningún efecto porque el cierre es automático. Entonces va a comenzar el cierre automático y cuando llega a 0 pues se apaga el testigo de sustancia 1. Listo. Como pueden ver, el nivel quedó bajo. El producto 1 no tiene sustancia 2 sino sustancia 3, entonces es momento de agregar sustancia 3, entonces es lo mismo, entonces apertura manual, y cierre automático. El mezclador sigue activo. Cuando llega a 0 pues se apaga y se apaga el testigo de sustancia 3. El mezclador sigue activo por un tiempo, luego indica que es momento de bajar la temperatura a la temperatura ambiente. Como dijimos, la disminución de la temperatura también se hace de manera manual a partir de este pulsador. Como pueden ver, el nivel está disminuyendo el indicador, la idea es llegar a 25 grados. Cuando llega a 25 no pasa nada más, sino que es momento de agregar el reactivo, entonces se encienden los testigos que indican que el reactivo debe ser agregado, entonces... hicimos que para que los productos siempre fueran de color azul claro, pues como vemos el nivel de reactivo aumentó un poquito más del 30%, que pues para la sustancia 1 se requiere 30, y disminuyó automáticamente. Cuando llegue a 0 pues se apaga el producto para indicar que después de que se agrega el reactivo hacemos que el producto cambie de color y los productos son azul claro, que fue el color que elegimos. Mezcló por un tiempo, queda en reposo por un tiempo y luego empieza la operación de vaciado. Se apagó el testigo de producción o se encendió el testigo de vaciado. Válvula 6 activa mientras baja el nivel. Vaciado continúa activo durante los 3 momentos. Válvula 6 activa mientras baja el nivel. Y enciende el testigo de producto listo, que es intermitente. Ahora, vamos a realizar otro producto. Entonces lo que hicimos acá fue que una de las indicaciones de... bueno, como se pudo ver, en el momento en que se termina de vaciar el producto hay un reset para volver a llenar los tanques. Simplemente se llena el nivel que, pues para no, digamos, desperdiciar esa sustancia, simplemente aumentamos el nivel de
que faltaba para llegar el tanque a su tope. Entonces lo aumentamos acá, 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 acá y acá. Aumentamos el nivel en cada caso. Bueno, eh, para hacer otro producto es necesario hacer limpieza primero. Si se va a realizar el mismo producto, entonces lo que hicimos fue que, digamos, si supongamos que al operario se le olvida que tiene que hacer limpieza. Entonces simplemente el operario elige producción y producto 2. Ya hizo producto 1, ¿no? Entonces vamos a hacer producto 2. Entonces lo que le dice el panel de control es que no puede hacer producto 2, o sea, no se encendió ninguno de los testigos y no se encendió el testigo de limpieza, porque acaba de producir un producto 1, entonces necesita hacer limpieza. Entonces se enciende el testigo que le está indicando que debe oprimir el pulsar de limpieza para iniciar primero la operación limpieza y luego así poder realizar el producto que deseaba. Si hubiera premiado producto 1, pues no hay necesidad, entonces simplemente lo deja hacer el producto 1, puesto que al producto 1 no, pues acaba de ser uno igual, entonces no hay necesidad de hacer limpieza. Entonces listo, entonces se encendió el pulsado, el testigo de limpieza, entonces si accionamos el pulsar de limpieza, se enciende la válvula 1 y empieza a llenar el tanque mezclador. Por un tiempo. Cuando ese tiempo concluye, se enciende el mezclador, continuamos en limpieza y es momento de subir la temperatura, que el aumento es manual. Y se eligió con N igualados, o sea, la temperatura del producto 2, que es 44 grados. Entonces, cuando llegue a 44, pues la idea es que... Listo. Cuando llega a la temperatura máxima, entonces apaga el mezclador y prende el testigo de bajar temperatura. Entonces es momento de bajar la temperatura o sea, lo que hicimos fue que primero se tenía que bajar la temperatura para ahí sí luego iniciar el vaciado del agua desmineralizada y volver a llenarla. Entonces bajamos temperatura. Bajamos la temperatura hasta llegar a 25 grados e inicia la abertura de la válvula 6 y pues el vaciado del agua desmineralizada. Por un tiempo, listo. Entonces el vaciado se apaga y inicia otra vez el llenado del tanque por un tiempo. Después de esto enciende el mezclador por un tiempo y se pide subir la temperatura. La idea es que la condición para que se apague el mezclador es que haya pasado ese tiempo y que además la temperatura esté en la temperatura máxima, puesto que la idea es que el tanque llegue a la temperatura máxima. Y ahora sí se pide bajar la temperatura, a la temperatura ambiente. Este es el segundo proceso de limpieza, entonces finalmente se vacía el agua. Y ya es posible realizar el producto que él quería, que era el producto 2. Entonces se enciende producción, producto 2 y válvula 1. Subir la temperatura, como es el producto 2, entonces la temperatura es 44. Listo, cuando llega la temperatura máxima, entonces se enciende el mezclador y pide agregar la sustancia 1.
En este caso es 40% la abertura necesaria para la válvula de sustancia 1 para el producto 2. Como se puede ver, el cierre es automático, entonces empieza a cerrar la válvula hasta llegar a cero. Se agrega la sustancia 2. Cierre automático. Y este producto no requiere sustancia 3. Entonces cuando llega a cero, pues se apaga la válvula y se apaga el testigo de sustancia 2. Deja el mezclar por un tiempo, luego cuando acaba ese tiempo, entonces es momento de bajar la temperatura a la temperatura ambiente. Cuando llegamos a 25 grados, entonces es momento de agregar el reactivo. %, de abertura de la válvula para producto 2 en la parte de reactivo y pues disminuye automáticamente. Cuando llega a cero se apaga el testigo reactivo, se apaga la válvula y enciende el mezclador por un tiempo. Luego queda en reposo por un tiempo e inicia el proceso de vaciado. Y con eso finalizamos la producción y pues producto listo enciende, que es el pulsador intermitente. Y finalizamos la producción. Entonces vamos a salir y vamos a hablar del grabset. Entonces en el grabset lo que tenemos, pues cada variable está comentada con cada una de sus funciones. En este momento el grabset vamos a hablar acá. Entonces tenemos el inicio fundamental y luego de eso tenemos dos opciones. Entonces cuando finaliza un producto, la variable TFP, que es testigo de final de producto, enciende. Entonces vuelve y hace un salto a inicio. Cuando llega a inicio, si la variable está prendida, entonces la prende y la apaga intermitentemente hasta que el operario pulse producción. Si no está prendida, entonces simplemente salta a producción. Entonces es para que de una vez pase a producción sin necesidad de hacerlo del testigo intermitente, puesto que no es necesario. Listo, cuando llega a producción, entonces tiene la opción de elegir producto 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de lo que elija, entonces se va a hacer una acción que simplemente es, por ejemplo, si eligió producto 1, entonces vamos a poner las variables de n igual en 1 porque es producto 1. Vamos a poner en las variables sustancia 1, 2 y 3 pues la cantidad de sustancia que se necesita para realizar ese producto, lo mismo en reactivo. Entonces esta parte que está acá es el IM, se pone en true cuando es necesario hacer limpieza. Entonces pues para prender el testigo de que es necesario hacer limpieza. Entonces, por ejemplo, terminó de hacer un producto 1. Entonces la variable P1 se pone en true porque terminó de hacer un producto 1. Entonces viene acá y pregunta, N1 está en 1. Y terminó de hacer un producto 1 porque finalmente se puso en true, porque pues el inicio, o sea, por defecto están en false. Si terminó de hacer un producto 1, que es P1 true, y va a hacer un producto 1, que es N igual a 1, pues entonces no hay necesidad de hacer limpieza. Si N está en 1 y terminó de hacer fue un producto 2, entonces tiene que hacer limpieza. O si fue un producto 3, tiene que hacer limpieza. O si fue un producto 4, tiene que hacer limpieza. En dado caso de que ninguna de estas esté en true, o sea que simplemente esté en false porque es la primera vez que va a hacer un producto, pues entonces simplemente continúa y ese link por defecto está en false. Esto pasa para cada uno de los productos. Cuando ese lim está en true, entonces se va a verificar L, que significa verificar, o sea, verificar que
que el operario oprimió el pulsador de limpieza. Si lo oprimió, entonces pasa a la sección de limpieza, que está acá, que abre la válvula por un tiempo, la válvula, luego aumenta el nivel de, o sea, le pide al operario mediante el encender el testigo que aumente el nivel, la temperatura oprimiendo el pulsador de calentar, prende mezclador, que es esta parte de mezclador T1. Luego encender el mezclador si llega a 10, entonces significa que llegó al voltaje que tiene la temperatura máxima. Y entonces es posible, entonces se pide bajar la temperatura. Y cuando baja la temperatura, entonces se enciende la válvula 6. Y cuando enciende la válvula 6, entonces deja salir el agua que contenía el tanque para realizarlo 2 veces. Acá en el contador se comprueba que se realice 2 veces este proceso. Cuando termine de realizar, pues simplemente se resetea el contador y pues vuelve a inicio. Entonces, en la parte de producción, listo, entonces eligió producto, supongamos que no ha hecho ningún producto, entonces por lo tanto, tanto las variables P1, P2, P3 y P4 van a estar en false, o sea, no ha realizado ningún producto. Por lo tanto, puede continuar. Abre, por ejemplo, acá, abre la válvula, abrir, significa que va a abrir la válvula del agua por un tiempo. Entonces lo que hace en ese momento es, tenemos 3 variables importantes, entonces tenemos agua, subir 5 y agua 1. ¿Qué significa cada variable? Agua es la variable que se refiere a la parte de abajo de este rectángulo pequeño que colocamos acá para simular la abertura de la válvula, que salga el agua de esta válvula. Entonces, variables, movimiento, entonces la parte de abajo se llama agua. Entonces cuando llega a 291, que fue el cálculo que hicimos de cuando llega al fondo, entonces deje de aumentar este nivel y simplemente aumente el nivel del tanque contenedor, que el tanque contenedor, el nivel de la parte de arriba, perdón, el nivel de la parte de arriba se llama subir 5. Subir 5. La parte top X. Entonces, lo que le dijimos acá nosotros fue que si agua era 291, o sea, si llegaba al tope, entonces empiece a subir el nivel del tanque y pues disminuye el nivel del tanque contenedor del agua. Si no, pues entonces si no llegó a esa parte, pues simplemente sigue aumentando ese nivel de la parte de abajo de la llave, del rectángulo de la llave de agua, y siga disminuyendo el nivel del tanque contenedor de agua. CS1 igual a true es el testigo de válvula 1. Listo. Después de que abre la válvula 1, o sea, la válvula del agua, entonces llega el momento de que pasa el tiempo, entonces es el momento de subir la temperatura. Entonces lo que hicimos fue hacer 2 cajitas, o sea, hay dos acciones para poder realizar, hay 2 transiciones para poder realizar el aumento del pulsador, o sea, el aumento de Bin a partir del pulsador. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Pues pasó el tiempo de que abrió la válvula del agua, entonces es momento de que se agregue, de que se suba la temperatura. Este proceso se realiza igual para el aumento, para todos los aumentos manuales. Entonces el hecho de explicarlo acá pues va a explicar cómo funciona el aumento de las sustancias y el reactivo. Entonces entremos a lo que se hace. Entonces cerrar la vuelve true, eso quiere decir que cerrar 5 es lo que yo les decía en el HMI, que hace este rectángulo invisible en variables, lo hace invisible para pues en el momento reset volverlo a subir hasta llegar al punto inicial, que son estos donde están acá. Listo. CS1, que es el testigo de válvula 1, o sea, el testigo del agua es mineralizada, lo hace false. El testigo de subir temperatura lo pone en true y el testigo de la válvula 1 lo apaga, lo pone en false. Entonces pregunta, si calentar cal es la variable asociada al pulsador de calentar. Entonces, si lo oprimió, pues se pone en true, ¿no? Entonces, si lo oprimió se pone en true, entonces una variable auxiliar la ponemos en true. Listo. Si la variable auxiliar está en true, o sea, lo oprimió, pero ya soltó el pulsador y call es igual a false, o sea, ya lo soltó, entonces aumenta Bin y hace la variable auxiliar que se utilizó acá, la vuelve false. Y con esto detectamos el pulso, o sea, que lo presionó y que lo soltó. Y se va a temperatura, que simplemente es el cálculo de la ecuación de temperatura.
Si Vein llega a 10, entonces pasa a mezclar. Entonces esta es la parte del mezclador. Entonces empieza a aumentar el ángulo para cuando llegue a 360 pues lo vuelve a 0 y sigue aumentando para mostrar que el mezclador se está moviendo. Si sustancia 1 es igual a 0, o sea, porque hay productos que no contienen sustancia 1, entonces si sustancia 1 es igual a 0, pues sencillamente se salta este paso de agregar sustancia 1, entonces eso lo logra con esta variable que dice ns igual a true. Si no, entonces simplemente hace lo mismo que habíamos dicho, que era esta parte que es el rebote, el antirrebote, por decirlo así, que se hizo en la parte de aumentar temperatura, que decía S1, que sería el pulsador de agregar sustancia 1, el que dice sustancia 1, se presiona, entonces haga auxiliar 1 igual a true. Si ese auxiliar 1 es cierto y ya lo soltó, entonces aumente Vein 1. Hicimos Vein solito es para la parte de temperatura y Vein 1 es el voltaje de entrada para agregar sustancia 1, porque pues como son botones diferentes, son voltajes diferentes. Entonces, lo mismo acá, si la idea es que cuando aumente Vein, entonces Vein está, por ejemplo, en 1, entonces ya es mayor que 0 la fórmula de la abertura de las válvulas, que es esta val 1, y si es mayor que 0, entonces ahí sí comienza a bajar, a abrir el nivel, o sea, a bajar el rectángulo que está debajo del contenedor, de la válvula de sustancia 1, ahí sí comienza a bajarlo, y pues cuando llegue al fondo, pues aumente el nivel del tanque, es la idea. Listo. Si no hay sustancia 1, pues entonces ns es igual a true y salta a mezclar 2, o sea, continúa mezclando, pero ahí agrega la sustancia 2, que es el mismo método que habíamos dicho que el antirrebote. Entonces, si la válvula, por ejemplo, en el caso que si tuviera sustancia 1, entonces si tiene sustancia 1, entonces cuando la fórmula sea, el valor de la fórmula sea mayor que el valor que necesita sustancia 1 para ese producto, entonces puede continuar, entonces agrega la sustancia 2. Si es menor, pues siga esperando el aumento de Vein a partir del pulsador, que sería esta parte de mezclar. Si no necesita sustancia 1, pues vaya a mezclar 2. Entonces en mezclar 2, bueno, este es el cierre automático. Sigue mezclando y la cierra, cerrar sustancia 1. Cuando llega a 0, pues entonces continúa con la sustancia 2 y si no, pues continúe la parte de mezclar y continúe bajando. Hicimos que bajara Vein en intervalos de distancia de 3 segundos cada intervalo en que baje, pues para que se viera más clara la simulación, si no se vería como disminuye exageradamente rápido y no alcanzaríamos a ver la disminución en la barra indicadora. Entonces acá pues lo mismo, el mismo antirrebote, cuando supera el valor de válvula 1 de sustancia 2, pues entonces continúa, si es menor pues vuelve acá a mezclar 2 y pide otra vez el aumento del pulsador. Y si S1 es igual a true, significa que no necesita sustancia 2, entonces va a 3. Cuando llega a 3, pues exactamente lo mismo. Perdón. Cuando llega a 3, entonces exactamente lo mismo, simplemente empieza a pedir entonces que se oprima lo mismo. Acá pues hacemos todas las variables igual a false por si acaso, o sea, las variables por si no tenía, digamos, sustancia, no sé, 1, entonces, o sustancia 2, entonces dejamos todas esas variables en false para evitarnos. Simplemente son variables. Acá vuelve a aumentar, o sea, sigue moviendo el mezclador. Y pues lo mismo, si ns es igual a 3, pues entonces se hace una variable que es igual a true para no agregar sustancia 3. Si no, pues entonces lo mismo, el antirrebote y lo mismo. Esto es S3, sería la parte de abajo del rectángulo. La parte de abajo del rectángulo de la sustancia 3, pues para aumentar el nivel y que se vea más realista. S3. Y cuando llega a cierto valor abajo, pues entonces acá la diferencia es que cambia. Acá, cuando llegue a la parte de abajo, entonces aumenta el nivel del tanque y baja el nivel del tanque contenedor de sustancia 3. O si no, simplemente siga bajando ese rectángulo y siga bajando el nivel de sustancia 3. Y acá, pues como siempre, el antirrebote. Cuando llega a un valor mayor que el necesario, entonces pasa a cerrar la válvula automáticamente, si no sigue abriéndola, y si no necesita, pues pasa a saltar a otro momento, a otro paso. Entonces la cierra cuando llega a 0, entonces pues la
Entonces pasa a continuar mezclando por un tiempo específico, por un intervalo de tiempo. Si no, pues continúa bajando el nivel hasta que llegue a cero. Cuando termina de mezclar, entonces pide bajar temperatura. Entonces el bajo de temperatura también es manual. Entonces acá pues lo mismo. Entonces lo mismo, bajarte es la variable asociada a la presión del pulsador, bajar temperatura. Si es igual a true, puedes hacer auxiliar igual a true. Si auxiliar es igual a true y ya lo soltó, entonces disminuye el Bain y ya, y hace el auxiliar igual a cero. Y calcula la ecuación. Entonces, es la ecuación de temperatura. Cuando la temperatura, o sea, cuando Bain llega a cero, entonces significa que la temperatura ya está en 25 grados, entonces ya puede continuar. Entonces, si Bain es igual a cero, entonces agregar reactivo, lo mismo, agregar reactivo es manual, pero el hecho de cerrar la válvula es automático. Entonces cuando la fórmula de reactivo es mayor que rec, que es la variable que se asocia a cada producto, entonces por ejemplo lo que habíamos mostrado al principio, que si la idea es producir producto 1, entonces por ejemplo acá, entonces si la idea es producir producto 1, entonces hay un rec para cada producto, que es la abertura máxima de la válvula para cada producto. Entonces si la fórmula es mayor a ese valor de rec, entonces pues puede continuar y comienza el cierre automático. Entonces si es mayor, empieza el cierre automático, si no, continúa aumentando Bain. Cuando ya empieza el cierre automático, pues simplemente se cierra la válvula reactivo, y cuando la ecuación llegue a cero, entonces pues mezcla por un tiempo, espera en reposo por un tiempo y empieza la abertura de la válvula 6. Entonces la abre por un tiempo, la cierra por un tiempo y un contador para que esto lo haga 3 veces. Cuando finalmente, como el contador está al final, entonces lo hace una vez y cuenta 1, lo hace 2 veces y cuenta 2, lo hace 3 veces. Cuando lo hace ya la tercera vez, entonces ya pues al final es que cuenta el 3. Entonces mientras sea menor o igual a 2, entonces continúa haciéndolo, porque cuando acá llega a 2, pues si es igual a 2, vuelve y lo hace y llega ya a 3. Si es mayor que 3, entonces haga reset y vuelva a init. Entonces primero, para, digamos, en la parte de reset tenemos una acción de entrada y pues una acción asociada al reset. Entonces la acción de entrada es que encienda el testigo de final de producto. Pues como vimos que en el inicio, si el testigo final del producto es igual a true, entonces lo haga intermitente, pues lo encienda y ponga las variables de, apague los testigos de producción, o sea, de producto 1, 2 y 3 y 4, que serían estos de acá. Variables. Apague TP1, que sería el testigo de producto 1, 2, 3 y 4. Los deja todos en falso. Y en reset, entonces lo que tenemos es que como nosotros aumentamos la variable agua, que la variable agua 1, como sabíamos, era la parte de abajo del rectángulo, que hicimos invisible cuando dejó de agregar el agua, entonces la volvemos a 0. Entonces si es mayor que 0, hacemos la acción contraria. Entonces para hacer bajar el rectángulo le aumentábamos 0,1 más 0,1. Entonces acá le hacemos lo contrario, menos 0,1 hasta que llegue a 0. Esto es el nivel del contenedor de sustancia, el contenedor de sustancia 1. Entonces si el contenedor de sustancia 1 es mayor que 0, porque lo que hacíamos era aumentarle 1, perdón. Entonces si es mayor que 0, entonces disminúyele 1 hasta que pues deje el contenedor en su valor inicial, que sería el tope. Lo mismo para sustancia 2, el contenedor de sustancia 3, el contenedor de reactivo. Todo hacemos una operación contraria para volverlo a llenar. Agua sería el contenedor del agua, entonces lo mismo, aumentámoslo. S1, que sería para la parte del rectángulo que sale del el rectángulo que se ve debajo de las distintas válvulas. Entonces por ejemplo este rectangulito acá es S1, entonces simplemente como lo hacemos invisible, pues lo volvemos a dejar en 0, que sería inicial, que vuelva a quedar en este tamaño que está acá. Entonces volvemos a poner esos rectángulos que son S1, S2 y S3 en su valor inicial, pues, que llegue a 0 esa variable, o sea que en el valor inicial que estaba el rectángulo. Lo mismo, subir es el nivel del tanque, entonces pues lo dejamos en 0 otra vez, en donde estaba desde un principio, y el nivel del tanque, el rectángulo del reactivo, que también lo deje en 0.
y ponemos las variables de invisibilidad, que son las que hacemos true cuando se termina de agregar la sustancia en false, para que pues toque la normalidad. Hacemos el contador igual a 0 para que todo quede otra vez en la normalidad, y otras variables igual a false, todo en su valor inicial. Si n es igual a 1, entonces lo que hizo fue un producto, o sea, n se hace igual a 1 desde el producto 1, y cuando termina, pues obviamente el valor sigue en 1. Entonces pregunta, si ese valor estaba en 1, entonces haga p1 igual a true. Significa que ponga esa variable en true, significa que se hizo un producto 1. Si n es igual a 2, pues ponga p2 en true y así sucesivamente. Con eso, en la parte de lo que decíamos, acá en la parte de, perdón, en la parte en que pregunta si hacer limpieza o no, que sería acá abajo, acá arriba, perdón. Entonces acá en esta parte que pregunta para hacer ese lim, que sería en la parte de producto. Entonces P1, como vimos, se hace true abajo. Entonces si acabo de hacer un producto 1 y va a ser un producto 1, pues entonces no hay limpieza. Y así. Entonces yo creo que con eso finalizamos. Este fue el GraphSet. Acá se pueden ver que todas las variables están comentadas para que se sepa para qué se usa cada una de ellas, y pues el funcionamiento ya se detalló de esta forma. Muchas gracias por su atención y esto es todo.